Cuando has conseguido un logro, ¿has sentido alguna vez que no lo merecías? ¿Que el resto de las personas están equivocadas y no vales tanto como dicen? Esto es algo que les pasa frecuentemente a las personas que sufren el síndrome del impostor. Yaditoli, el podcast. Bienvenidos a un episodio más de Yaditoli, el podcast, y el día de hoy estaremos hablando de eso, el síndrome del impostor. Y es que ¿a quién no le ha pasado que tiene logros, que tiene sueños cumplidos, que terminó de hacer algo que tanto se esforzó y al final dice, no lo merezco? Era sencillo, por eso lo hice, cualquier persona podría hacerlo, pero no, porque el síndrome del impostor causa malestar continuo e impide sentirnos realizados y disfrutar de los éxitos conseguidos. Y es que puede manifestarse en todas las áreas de la vida, aunque mayormente en el ámbito laboral, y puede llegar a ser muy limitante. Por eso es muy importante que si te sientes identificado con esto, trates de superar el problema. Lo más probable es que necesites ayuda profesional porque es algo difícil de superar por sí solo o sola. Y hablando pues más a detalle de este síndrome del impostor, es un problema psicológico que impide que las personas puedan reconocer sus propios méritos ni valía personal, llegando a creer irracionalmente que son fraude y que no merecen nada de lo que han logrado sin haber evidencias reales. Y les quiero platicar de alguna vez yo me llegué a sentir así. Sabía que sí estaba dando mi 100%, sabía que entregaba bien las cosas, en el trabajo sabía que lo hacía bien, pero había algo en mí que me decía, pues no eres lo suficiente, no tienes lo suficiente para hacerlo bien. O si lo hacía bien y sabía que lo hacía bien, pero siempre había algo que me decía, no lo estás haciendo bien, porque esto cualquier persona lo puede hacer. ¿Qué extraordinario estás haciendo para que tú te sientas que lo lograste? Y después de analizarlo, de comprender esta parte, descubrí que efectivamente cualquier pequeño logro debe de premiarse, debes de sentirte feliz, de sentirte realizado, porque sí, tú lo lograste y tal vez otra persona también lo logró. Pero ¿cuántas personas no lo han logrado? Que intentan y no lo logran. Y tú eres de las personas que lo lograste. Así que por eso te debes de premiar por esto que hiciste. Saber que ganaste esa victoria. No te sientas bajoneado si crees que tu trabajo, que tu esfuerzo lo puede hacer cualquier otra persona. Sí lo puede hacer cualquier otra persona. Pero tú, en específico, lo lograste. Bueno, síndrome del impostor implica insatisfacción ante todos los éxitos alcanzados. Ante los cumplidos de los demás, suelen darle la vuelta a los comentarios e intentan encajarlos dentro de su lógica. Me lo dice por pena, me lo dice porque no sabe la verdad, o me lo dice porque no vio el esfuerzo que hice y piensa que lo hice fácil. No, el síndrome suele aparecer en personas que tienen pues baja autoestima, inseguridad, que han sido duramente criticados en su infancia o adolescencia, o no habían destacado en el ámbito académico y han vivido experiencias que han mermado la confianza en sí mismos. Y parte de esto era lo que me preguntaban a mí de, ¿pero por qué te exigen mucho? Tus padres te exigieron mucho, en tu trabajo te exigen, y yo no. O sea, no hay nadie que me esté exigiendo, soy yo. Yo sé que estoy bien, pero yo misma sé que este síndrome del impostor no me deja realmente ser feliz como yo quiero ser. Era una parte que yo no lograba entender todavía en mi cabeza, pero que al final de cuentas afectaba también mi estado anímico porque me sentía triste, no quería levantarme, no quería hacer ejercicio, nada me motivaba. Entonces, bueno, al final, qué bueno que lo descubrí y lo trabajé. En general,
bueno, tienden a ser personas muy perfeccionistas y autoexigentes, lo que les comentaba, porque estas personas sienten un miedo constante a que los demás descubran que no son tan capaces como el resto piensa, así como un sentimiento de culpa por estar engañando al entorno. Y este miedo y esta culpa disminuyen la motivación y la confianza en sí mismos y las obligan a actuar dentro de unos límites en los que se sienten seguros, lo cual limita muchísimo la vida. Estas emociones desagradables fatigan mucho, causan sufrimiento y también algunas veces desesperanza, y es que pueden derivar en otros problemas psicológicos si se mantienen, como los trastornos de ansiedad, depresión o el síndrome de burnout. Así que si quieres superar este síndrome del impostor, no es un camino de rosas. Implica pues una serie de pasos que requieren compromiso, constancia y esfuerzo. Sabemos que tienes esos tres, y no por eso te vayas a sentir aún más frustrado, sino tienes que tomar conciencia de cada uno de ellos para enfocarlos en el camino correcto. Para ello se necesita la ayuda de un especialista que te guíe en la superación del síndrome del impostor a través de la terapia y te haga el camino más fácil con apoyo y experiencia profesional. Y en esta parte de la guía, bueno, lo primero que van a hacer es tratar de reconocer el síndrome y sus características. Lo primero, ya saben, es identificar el problema y de ahí el camino será más fácil. Pregúntate, ¿de verdad eres un fraude? ¿No cumples con las expectativas de quién? ¿De ti mismo? ¿De ti misma? ¿Qué te dice tu entorno sobre tus éxitos? ¿Y de verdad crees que te darían cumplido si no fuera verdad lo que dicen? Otra parte que puedes hacer es poner atención a tus creencias y ponlas a prueba. ¿De qué depende tu éxito o tu último logro? ¿Únicamente de la suerte o porque trabajaste duramente en ello? ¿Qué es lo peor que puede pasar si cometes un error? Para esto es muy importante que tengas una actitud abierta y curiosa con tus pensamientos e intentes hacerte preguntas sobre ellos y buscar respuestas alternativas a tus creencias. Haz también experimentos como si fueras un científico que quiere comprobar una hipótesis. Por ejemplo, haz una lista con los pensamientos negativos que tienes relacionados con el síndrome del impostor y planea para cada creencia una acción que ponga a prueba su veracidad. Ahora, sáltate los límites de tus miedos y culpa. Estas dos emociones desagradables que pueden limitarnos la vida, y no estoy exagerando. En general, todas las emociones cumplen una función y el miedo en concreto sirve para evitar peligros y la culpa para indicarnos que hemos hecho algo mal y no deberíamos repetirlo. Si estas emociones no son ajustadas a la realidad y no tienes razón lógica para sentirlas, no están cumpliendo su función adaptativa. Es decir, parte de las cosas que me gusta hacer es el teatro musical. Y para esto, muchas veces da nervios entrar al escenario. Las manos te sudan, se siente que vas a decir, no, lo voy a hacer mal, me voy a equivocar. Son sensaciones que solamente aquellos que han sentido la presión, por decirlo así, de presentarse ante un público, por mínimo o tan grande que sea, el público siempre va a dar miedo, siempre te va a poner de nervios, pero de ti depende que des un paso para entrar al escenario. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cuál es la situación extrema que podría pasar? ¿Verdad que nada? Todas aquellas personas que les daba mucho miedo hablar en público, presentarse o simplemente pararse ante una multitud, han tenido que vencer el miedo y ahora son reconocidas por muchos lugares porque se atrevieron, porque rompieron esto. Lo mejor que puedes hacer contra el miedo y la culpa es actuar. Ve saliendo un poco a poco de tu zona de confort. Superas los límites que te ponen las emociones y atrévete a equivocarte. Poco a poco irán disminuyendo el miedo y la culpa conforme vayas ampliando tus límites de acción y vayas contradiciendo tus pensamientos negativos. Vuelvo a lo del teatro musical. Por ejemplo, sabemos que siempre hay un detalle que se nos puede ir en una función de teatro. Un paso mal dado, no salirte por el lugar correcto u olvidar una línea de tu libreto. ¿Qué pasa?
Al final, si tienes esa seguridad, si ya sabes lo que sigue, vas a tener que improvisar. Y la gente no se va a dar cuenta, solamente tú. Sí, para la siguiente debes de hacerlo mejor, pero no sientas miedo, no sientas culpa porque no pasó nada. Si te das cuenta, no pasó nada. Así que, poco a poco, disminuyen estas emociones desagradables. Una buena opción por la que debes empezar a afrontar las emociones es abriéndote a tu entorno. Puedes contarles cómo te sientes o lo que te cuesta racionalizar tus éxitos y fallos. Si eres sincero o sincera, lo más probable es que hagas desaparecer tu sensación de estar engañándoles y así disminuyas tu miedo a ser descubierto o descubierta. Otra cosa muy importante es aceptar tus defectos, porque ni con la terapia, ni con un artículo que pretendamos leer, bueno, ni con este podcast, ¿verdad? En donde te hacen creer que eres una persona perfecta, que hace absolutamente todo bien, eso es completamente imposible. Todas las personas tenemos defectos y virtudes. Párate a pensar cuáles son de verdad tus defectos, intentando basarte en hechos reales, y no a tu perfeccionismo o expectativas desmesuradas. Una vez que los identifiques, puedes hacer 3 cosas. Lo primero, aceptar que están ahí y que eres así. No tienes que ser perfecto en todo. Puedes permitirte tener estos defectos y que no pase nada fatal. Segundo, establece metas realistas, sabiendo cuáles son tus defectos y capacidades reales. Si sientes que te cuesta llegar a conseguir lo que quieres, es porque te has puesto unas metas idealizadas. Así que baja las expectativas un poco. Y tercero, puedes buscar una manera de mejorar en los aspectos que sientes que tienes defectos. Si es importante para ti no tener estos defectos, siempre puedes cambiar y mejorar, así que plantéate de la misma manera metas y planes para que cada vez el defecto sea menor. Y por último, acepta tus virtudes y celebra tus éxitos. Así como ya aceptamos los defectos, ahora acepta tus virtudes. ¿Cuáles son? Ajústate a la realidad y a tu propia experiencia. Incluye hacer posible aquellas virtudes que te suelen decir en tu entorno como cumplidos. Reconoce también cuándo has conseguido un logro y cuándo sí ha dependido de tu esfuerzo, capacidad y virtudes. Analiza bien estas situaciones y verás que esto ocurre más a menudo de lo que piensas, y no es que tengas tanto éxito por pura suerte como tú piensas. No, aprovecha entonces y disfruta de estos logros como hace tiempo no puedes hacerlo. Premiate a ti mismo con algo que te guste. Puede ser una salida con los amigos, una cena especialmente rica, un juego que te apetezca, un viaje, un helado, lo que tú necesites para sentirte que lo has logrado. Todas tus victorias, premiatelas y así verás que a veces lograr algo, por mínimo que sea, y premiarte, se sentirá simplemente satisfactorio. No dependas de que alguien más venga a decirte lo bien que lo estás haciendo. Créetela tú y verás cómo las cosas irán cambiando con este tipo de pensamiento. Tus logros, tus éxitos están en este mundo y están en el presente. Disfrútalos, gózalos, porque sabemos que los momentos pasan en un instante, Cada cosa debe de recompensarse. Y en la recomendación del día de hoy no es un libro, sino una película que se llama El discurso del rey. ¿Ya la viste? Sin duda te la recomiendo, porque es un rey que no encontraba sus palabras, un profesor poco convencional, que fueron resultado de 2 mundos que se unieron para dar a la nación una sola voz. ¿De qué trata? Bueno, a la muerte de su padre, el rey Jorge V, y tras la escandalosa abdicación del rey Eduardo VIII, Bertie, afectado desde siempre de un angustioso tartamudeo, asciende de pronto al trono como Jorge VI de Inglaterra. Su país se encuentra al borde de la guerra y se necesita desesperadamente un líder.
por lo que su esposa Isabel, la futura reina madre, le pone en contacto con un excéntrico logopeda llamado Lionel Locke. A pesar del choque inicial, los dos se sumergen de lleno en una terapia poco ortodoxa que les llevará a establecer un vínculo inquebrantable. Con apoyo de Locke, su familia, su gobierno y hasta Winston Churchill, el rey supera su afección y pronuncia un discurso radiofónico que inspirará a su pueblo y lo unirá en la batalla. Este libro y película está basada en la historia real del rey Jorge VI y describe el camino del monarca en busca de su voz y de su autoridad. En mi opinión, esta película no se centra tanto en el rey, sino más bien en mostrar que el defecto del habla en otra persona y en otro momento hubiera resultado irrelevante, pero era de gran importancia para un rey, en específico el rey de Inglaterra, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Conocer esta anécdota, investigar sobre ella y decidir hacer una película con una trama aparentemente mínima, en mi opinión. Siento que es uno de los mejores trabajos que David Saylor hizo al realizar un guión como El discurso del rey, que le hizo acreedor a un Oscar como guión original por esta película, quien tuvo la idea inicial de esta producción, porque por si no lo sabías, él sufrió tartamudez y se sintió especialmente identificado con el problema de El Monarca. Y no solamente ese premio ganó esta película, también Oscar a la mejor película en 2011, igual como a mejor director, un BAFTA a la mejor película, premio del sindicato de productores a mejor película, el premio BAFTA al mejor actor, el premio Oscar al mejor actor, el premio Oscar al mejor guión original y muchos premios más. Hasta un Globo de Oro se llevó esta película, porque sí, te digo algo, es una buena película que tienes que verla. El discurso de El Rey. Y yo me quiero despedir agradeciéndote por estar aquí un jueves más acompañándome en Yaditoli el podcast. Espero que esto te haya gustado. Coméntame en mis redes sociales, búscame como Yaditoli en todas las redes sociales, en Spotify y en YouTube, para que estés pendiente de todos los jueves. Subo un nuevo capítulo, para que estés pendiente y me apoyes con tu like en Spotify y regálame estrellitas en la calificación. Soy Yaditoli. Gracias por estar conmigo. Un gusto estar contigo. Yaditoli el podcast, jueves 8:30 de la noche.